Yo me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. El recuadro superior del lado izquierdo es una foto de la antigua, está anexa al Hospital Civil de Guadalajara, que fue uno de los primeros hospitales que hubo en la Nueva España. De hecho, la primera universidad registrada es la Universidad de Guadalajara, y este hospital se hizo de forma también muy temprana. Posteriormente, después de que terminé la carrera de medicina, me fui al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, que es un instituto que actúa como hospital general y que en un momento dado es el instituto que más publicaciones, más investigación científica hace. Y yo ahí fui para aplicar al programa de cirugía general con la idea de, después de terminar la parte básica, moverme al Instituto de Neurología, que fue mi tercera institución en la cual yo completé la carrera de neurocirugía. Tuve que, en un momento dado, la inquietud de hacer algún posgrado a nivel internacional, y apliqué a muchos lugares, y uno de los lugares que me aceptó para hacer el fellow de vascular fue el Instituto de Investigaciones Cerebrovasculares en Akita, Japón. Este hospital era muy particular porque estaba hecho exclusivamente para tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, no nada más, no para neurocirugía, sino para padecimientos vasculares, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, en ese recorrido, primeramente en la Facultad de Medicina, ahí tengo algunas fotos de cuando era yo estudiante, en un momento dado yo tenía mucha inclinación por la parte quirúrgica. Yo, para mí, el concepto de medicina iba ligado, o muy ligado a la cirugía. Y sin embargo, yo en la Facultad de Medicina, a pesar de que fui instructor de alguno de los departamentos, no teníamos acceso de infraestructura para hacer microcirugía. Entonces, lo más que llegábamos a hacer era cirugía en grandes especies, y hacíamos todo tipo de cirugía general. Posteriormente, cuando yo fui al Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición, en mi rotación del primer año de cirugía general teníamos 4 meses obligatorios de cirugía experimental, y en ese departamento había la posibilidad de hacer cirugía de macro y micro. Yo prácticamente los 4 meses me la pasé haciendo microcirugía. Esa es la foto de los microscopios que utilizábamos. Predominantemente hacemos cirugía en roedores, y utilizábamos ese manual que también se ve por ahí en la foto, en un extremo, un libro ahí azul que se alcanza a ver al lado del microscopio, que era hecho por el propio instituto, y donde venían desde las cirugías más simples hasta la más compleja, que era el trasplante renal. Entonces yo me di por objetivo terminar todo el programa, y lo terminé, llegué hasta el trasplante renal, pero uno de ellos era la anastomosis por tocaba en rata, que es muy similar a una anastomosis terminolateral y a lo que hacemos ahora en el bypass de la temporal superficial a la cerebral media, o los bypass de alto flujo. Posteriormente, ya en neurocirugía, yo seguí la línea, como siguen ahora muchos, para lo que es la cirugía endoscópica, de lo novedoso en ese momento, y era la cirugía vascular. Entonces, en el instituto tuvimos la oportunidad de estar en contacto con gente muy experta. Por ejemplo, llegó a asistir ahí el doctor Yasser Gil, o el doctor Fernando Díaz, que un mexicano que estaba en el hospital Henry Ford, con el profesor Hausman, donde se hacía también mucha neurocirugía vascular, de aneurisma, bypass, cirugía del seno cavernoso. Y después de la fase de entrenamiento neuroquirúrgico como residente, bueno, yo ya egresado, ya habiendo regresado también de Japón, hice muchos cursos de cirugía a nivel experimental y de laboratorio. Y obviamente de los neurocirujanos que en ese tiempo, cuando yo era residente, tenían mayor actividad en enfermedad cerebrovascular, era el doctor Sergio Gómez Yate y el doctor Rogelio Revuelta. Sin embargo, el número, por ejemplo, en el caso de la cirugía de bypass, eran muy ocasionales. Yo quizá en toda mi residencia vi 1 o 2 cirugías de bypass,
y no siempre con éxito al término de la ejecución. Entonces, de todas maneras, ya conocíamos el beneficio de la cirugía de bypass, se reportaba mucho, pero no teníamos tampoco la oportunidad de ver los detalles que giran alrededor de esta técnica. Entonces, fue cuando yo me fui a Japón. Y Japón para mí fue como un oasis en el desierto, porque todo lo que uno veía en los libros, en los artículos, yo lo pude ver ahí en vivo y estar expuesto a ver los detalles de las técnicas de aneurismas, malformaciones, bypass, etcétera. Este instituto, el Instituto Cerebrovascular, fue fundado por Sentaro Ito, un neurocirujano que falleció muy joven por un traumatismo craneoencefálico, paradójicamente, y él fue el fundador del instituto, pero también una gente con mucho empuje, y él empezó a adaptar todas las técnicas de microcirugía cuando en Japón ya existía el doctor Jiro Suzuki en Sendai, que era un neurocirujano que publicó el primer libro de 1000 aneurismas. Sin embargo, el doctor Suzuki era un neurocirujano que le tocó la fase de macro, cuando todo se hacía sin lupas o sin microscopio, a mover esta fase del microscopio, lo cual, a decir de las propias japoneses, le costó mucho trabajo. Sin embargo, el doctor Sentaro Ito, no, él desde un principio estuvo expuesto a la microcirugía y todas las técnicas que él desarrolló fueron microquirúrgicas, a tal grado de que el libro de microcirugía de aneurismas cerebrales es un libro que actualmente tiene vigencia porque las técnicas de microcirugía no han cambiado mucho. Sí la instrumentación, pero no las técnicas. Después del fallecimiento del doctor Sentaro Ito, el doctor Yasui, que a la poco fue mi profesor, fue el encargado, el director de neurocirugía y posteriormente del hospital, y con él fue con el que yo tuve mi entrenamiento. Y durante esa fase tuve la oportunidad también de rotar con el doctor Fukushima, otro cirujano extraordinario de base de cráneo y vascular, al cual yo le aprendí muchísimas cosas que después pude aplicar en mi práctica diaria. Ahí ven ustedes como ponente al doctor en el centro superior, al doctor Kamiyama, el creador de la picas de Kamiyama. El doctor Kamiyama fue residente del Instituto de Investigaciones Cerebrovasculares de Akita, discípulo del doctor Sentaro Ito, y posteriormente el doctor Tanikawa también fue rotante del Instituto de Investigaciones Cerebrovasculares de Akita y alumno del doctor Kamiyama. Ahí están viendo ustedes varias secuencias de la estancia, del tipo de quirófano, y en la parte inferior los modelos actualmente útiles en el entrenamiento de bypass. Ahí ven ustedes un entrenamiento pica-pica y otro subtemporal del occipital a la cerebral posterior, llevados a nivel de modelos experimentales, y las salas actualmente con muchos microscopios para hacer una práctica diaria de bypass. Ya en mi fase de neurocirujano vascular, bueno, hemos tenido la oportunidad de organizar y convivir con cirujanos muy famosos. En el recuadro superior izquierdo está el doctor Gernesniemi, está mi maestro Yasui, un servidor, el doctor Evandro Oliveira y Robert Speckler. En la parte inferior es en motivo de un congreso internacional en Boston en el año 2009, cuando tuvimos la oportunidad de participar en el simposio de aneurismas que se llevó en el Letter Dome del Mass General, y abajo en una de los breakfast seminars de bypass, donde está el doctor Shekhar, está Jorge Mura de Chile, con el cual llevo una excelente amistad, el doctor Jack Morcos, doctor Fadi Charbel, y uno de los cirujanos chinos, el doctor Liu, que participó en esa ocasión en un simposio dedicado exclusivamente a bypass. Y la última foto inferior del lado derecho es el año pasado, donde se organizó en Chile el primer simposio internacional de cirugía de revascularización para eventos isquémicos. Ahí hubo también la participación, está Bin Shu, que ayer dio una extraordinaria conferencia en la Universidad de Miami. Está el doctor Tanikawa, está el doctor Charulo de Argentina, está John de las Canarias, Jorge Mura, Pablo Rubino de Argentina, el doctor Fernández de Llano de España, Fadi Charbel, Jack Morcos, y uno de los residentes del doctor Mura, que actualmente está haciendo, por cierto, terapia endovascular en Francia. Nosotros también hace 2 años organizamos en el mes de marzo
un curso en vivo de cirugía vascular y revascularización, donde tuve la oportunidad de contar con el doctor Genenemi, el doctor Kawashima, que es experto en realización de bypass, y el doctor Johan Choque, que venía también acompañando al doctor Genenemi, fue quien hizo la mayor parte de la edición de videos de los 1001 videos que están disponibles en Vimeo, como parte del legado que fue el doctor Genenemi, con Juan Luis Gómez Amador y su servidor como parte del instituto. Entonces, dados estos antecedentes para que ustedes se den cuenta simplemente que no fue fortuita mi introducción al campo de los bypass, sino que yo fui trabajando este camino, fui abriendo mi propio camino, con la idea de algún momento de poder hacer este tipo de cirugías de forma, diría yo, más cotidiana. Y debo mencionar en principio que este es un esquema que se sacó también, o se ha sacado de un estudio experimental que se hizo a nivel de perros en el Mass General, donde se determinó cuáles eran los umbrales para cada uno de la circulación cerebral. Se sabe que el flujo normal en promedio es de 50 mililitros por 100 gramos por minuto, y que cuando existe una reducción a 30 mililitros por 100 gramos por minuto, existe lo que se llama una oligoemia. Aquí es una reducción simplemente del flujo, las neuronas no están en riesgo, pero no hay un funcionamiento del 100% de la capacidad neuronal para las funciones que realiza habitualmente. Luego entramos al siguiente nivel, que es la penumbra isquémica. Aquí sí hay una detención de las funciones, pero la neurona es viable. Si esa penumbra isquémica no se corrige, entonces va a haber ahí un deterioro neuronal y muerte neuronal, y se va a crear una zona de infarto, que es cuando el flujo se reduce a un nivel mínimo menos de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Ahora, dentro de los eventos que disminuyen el flujo, todo va a estar en relación a la circulación colateral. En teoría, con nuestro polígono de Willis funcionando, nosotros pudiéramos sobrevivir con un solo vaso, bien sea una carótida o una vertebral, que tenga una buena circulación colateral a través del polígono de Willis, y cerrar 3 de los ejes principales. Esto ocurre en realidad en algunas ocasiones, no es lo común, pero llega a ocurrir en gente que tiene su polígono de Willis perfectamente permeable. Sin embargo, dependemos en la práctica de cómo se comunica un territorio con otro, hablando de la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, en relación al tejido cerebral, y la capacidad que tengan de comunicarse a nivel de la sustancia blanca, y aumentar inclusive el flujo de forma tardía para resolver un problema de isquemia aguda o crónica. Entonces, al final, todo nuestro enfoque, inclusive la cirugía de bypass, está dependiente de la calidad del flujo colateral, que es lo que vamos a ver a continuación. La cirugía de revascularización puede ser de 2 tipos. La cirugía de aumento de flujo, que característicamente está dada por los denominados bypass de bajo flujo, aunque no siempre son de bajo flujo, que es la arteria temporal superficial a la cerebral media, o la arteria occipital a la circulación posterior. Se dice que son de bajo flujo porque la mayor parte de las veces nos dan flujos menores de 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. El otro tipo de revascularización es la preservación. Esto es cuando vamos a obliterar un eje principal, que puede ser la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, y necesitamos que el flujo continúe llegando para evitar un evento isquémico y un infarto. Esto, la cirugía de preservación, es decir, sustituir la original por una vía alterna, solamente la podemos lograr con bypass de alto flujo. Estos son los característicos de arteria carótida externa a cerebral media, y generalmente están dados por el uso de la arteria radial, y con menor frecuencia en la actualidad de la vena safena. Sin embargo, son los 2 principales grupos, podemos decir, de revascularización cerebral que existen en la actualidad. Esta es una imagen de los 3 tipos básicos de bypass que generalmente les decía, esta habilidad la tenemos que desarrollar a nivel de laboratorio. Hay muchos modelos que podemos utilizar, y es la que yo también empleé en su momento,
y que consiste en la ejecución de anastomosis terminolaterales, anastomosis laterolaterales y las anastomosis terminoterminales cuando hacemos secciones y reconstitución de ejes vasculares en la práctica. Tenemos que dominar la técnica para hacer estas tres porque cada una tiene sus aspectos clave importantes. Sin embargo, vamos a ver varios ejemplos y vamos a empezar con la cirugía de revascularización que tiene por fin aumentar el flujo. Es decir, existe un flujo remanente de base que es insuficiente o puede llegar a ser insuficiente y nosotros queremos que esa cantidad de flujo que llega a un tejido se aumente y se aumente de forma progresiva para que llegue a impedir a futuro la constitución de un evento isquémico consumado. Estos generalmente también se denominan, Lawton los ha denominado bypass de primera generación. Fueron los que inició el profesor Yasar Hill por primera ocasión, el primer bypass que se reportó en la literatura internacional por allá en los 70s, fue por el profesor Yasar Hill a través de una anastomosis de la temporal superficial a la cerebral media. Estos tienen la característica, les decía, de tener un flujo limitado que va aumentando en el curso de los siguientes días o semanas. Y quiero presentarles algo que comentábamos antes del inicio de la charla. La barrera que uno tiene que pasar para hacer un bypass. Ese fue mi primer bypass y este bypass fue obligado porque no era un bypass programado. Sin embargo, yo me sentí muy comprometido en ese momento porque era una muchacha de 24 años de edad con un aneurisma gigante de la arteria cerebral media que había ido a la Universidad de California, la UCLA, pero por razones económicas de que no tenían un seguro americano y no cubrían la cantidad que se le pedía, fue enviada al instituto a México. Entonces ahí el objetivo era cerrar el aneurisma. Sin embargo, con los coils disponibles en ese momento no estaban en uso los stents, no estaban los divertores de flujo. Lo único que se podía hacer era intentar clipar el aneurisma. Entonces yo cuando hice la cirugía, al final de la cirugía, primero me encontré con que la boca de entrada del aneurisma era alejada del sitio de salida, por lo tanto no había la posibilidad de reconstruirlo de forma satisfactoria. Yo al final de la cirugía noté, no tenía tampoco Doppler disponible intraoperatorio, y noté que no había una buena pulsación distal al sitio del cuello del aneurisma. Por lo tanto, decidí en ese momento hacer un bypass de temporal superficial a cerebral media. Y la paciente pasó 3 o 4 días donde las tomografías no mostraban áreas de infarto, pero la paciente tenía una franca hemiplegia del lado izquierdo. Y alrededor de 4 días la paciente en horas recuperó la movilidad del lado izquierdo. Y cuando le hicimos su angiografía de control, nos dimos cuenta que los clips que se pueden ver ahí en la foto inferior del lado izquierdo obstruían la arteria cerebral media posterior al cuello del aneurisma debido a la redundancia del mismo. Y que la alimentación distal esférica estaba dada por la arteria temporal superficial. ¿Por qué la paciente no desarrolló infarto, pero tampoco mejoría? Fue el periodo de latencia entre que por necesidad de flujo, el bypass empezó a aumentar la cantidad de flujo que llevaba hacia el cerebro en una paciente muy joven. Entonces, el periodo de adaptación realmente en esta paciente fue alrededor de 4 días, tiempo en el cual tuvo que aumentar el flujo y la paciente se recuperó al 100%, nunca hizo un déficit permanente, no aparecieron áreas de infarto y la paciente se recuperó. Hasta la fecha no volvió a presentar, nunca de hecho presentó ningún evento isquémico y el aneurisma quedó totalmente resuelto. Este fue mi primer caso y fue un caso donde yo ya sabía hacer la técnica, nunca la había ejecutado y la tuve que hacer por una necesidad de responsabilidad mía de una paciente tan joven, no ir a arriesgarme a que pudiera tener un evento isquémico permanente. Además, tenía un recién nacido, y lo cual eso a nivel de conciencia me pesaba mucho, por lo cual no dudé en hacer el bypass en esta ocasión. Vamos a ver la técnica básica. El bypass término terminal incluye la corte diagonal de la arteria donadora y lo que se llama una
una apertura en boca de pescado que es el doble de lo que es la boca anastomótica. Esto con el objeto de aumentar el área de contacto entre la arteria donadora y receptora. Lo primero que hacemos es colocar los puentes laterales y posteriormente con sutura discontinua o puntos separados hacemos la primera línea, luego giramos la arteria, hacemos la segunda línea y con esto se completa este tipo de anastomosis. Esto requiere entrenamiento por vasos generalmente de 1 a 1.5 milímetros, son muy pequeños y la sutura que utilizamos es 10 ceros, que es muchas veces más delgada que un pelo. Entonces, en estas condiciones, esta es la técnica básica y vean ustedes, les voy a mostrar aquí en vivo cómo es más o menos la ejecución de bypass. Ahí se ha aislado ya la temporal superficial, se limpia 1 centímetro de tejido adventicia, se hace la apertura en boca de pescado, que les decía es el doble del diámetro medido de la boca anastomótica, y se selecciona una rama, que generalmente es una rama M3 ya opercular o una rama M4. Este es un video antiguo, ya utilizo ahora yo otro tipo de DAMS, pero se pueden hacer con un guante. Siempre tengo de referencia una medida para estar viendo sobre todo las boca anastomótica y la cantidad de arteria que se limpia, les decía en su parte final, de la arteria donadora. Aquí se hace la apertura del vaso, son mucha amplificación, son tijeras realmente de las más pequeñas, y ahí hacemos el acoplamiento entre la arteria donadora y la receptora. Tiene que tener la misma medida, porque si no hay lo que se llama un mismatch o desacoplamiento, y esto puede llevar a una trombosis inmediata o tardía de bypass. Ahí, cuando hacemos esta boca de pescado, el primer punto lo damos como si fuera una bota, la forma que adquiere la arteria donadora la damos en la punta de lo que sería la bota y el segundo punto a nivel del talón. Y después empezamos a hacer las 2 líneas de sutura con material 10 ceros en puntos separados. ¿Por qué los puntos separados? Porque son los que permiten precisamente las siguientes semanas que se expanda y aumente el tamaño del bypass. Si hacemos puntos continuos, le vamos a crear una barrera física que va a impedir que la arteria se dilate. Aquí está ya terminado el bypass y esa es la forma básica de hacer los bypass de bajo flujo. ¿Qué esperamos? Les comentaba yo. Que una vez que hacemos el control inmediato y vemos que el bypass está permeable, como se puede ver en esta secuencia, a los 6 meses vean cómo aumentó. Ahí están las flechas verdes indicando el diámetro 6 meses después y aumentó al doble de la arteria temporal superficial. Quiere decir que si la arteria tenía 1.5 milímetros de grosor, el doble representa 3 milímetros, que es casi el diámetro o es el diámetro de la arteria cerebral anterior en su segmento A2 y A3. Entonces, ya estamos hablando de una arteria que tiene una capacidad de flujo bastante importante y esto es lo que se espera en todos los bypass de aumento de flujo, que progresivamente la demanda de sangre haga que el bypass se hipertrofie y finalmente actúe como una arteria de reemplazo de una arteria de las normales intracraneales. Ejemplos. Este es un caso de enfermedad moya moya. Nosotros tenemos una serie que ya reportamos de varios casos de moya que han llegado a la institución. Y este es solamente un ejemplo. Es una paciente pediátrica que es uno de los picos de presentación de la enfermedad cuando empezó eventos isquémicos repetidos. Vean ustedes cómo en su resonancia magnética se observan áreas de hiperintensidad periventriculares que en un momento dado nos indican los eventos crónicos que ella ha tenido, se ven de forma bilateral, por lo tanto es una enfermedad que afecta en este caso a ambos hemisferios cerebrales. Aquí está la angioresonancia donde vemos una reducción de los flujos por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media y vemos cómo el sistema vértebro-basilar está dando mucha circulación colateral hacia la parte anterior de los hemisferios. Esta es la angiografía donde vemos el aspecto clásico de los vasos moya-moya y la reducción progresiva de la arteria carótida interna y todas sus ramas. Aquí ya hay una reducción de la arteria carótida interna, de la cerebral anterior, de la cerebral media, y vemos estos vasos moya-moya que están tratando de aumentar el flujo a través
de estas colaterales hacia el tejido isquémico. Esta es otra vista de la misma paciente. El moya moya era bilateral, lo cual se correlaciona perfectamente con los hallazgos de la resonancia. Y aquí está la foto de la niña antes de realizar la cirugía. Estaba prácticamente íntegra, nada más con estos eventos isquémicos transitorios que presentaba, pero no había hecho hasta el momento ningún infarto mayor. Está demostrada la utilidad en estos casos preventiva de bypass, esto tanto en Japón como en China. Lo que nosotros hicimos fue hacer un bypass. Aquí está el trayecto que seguía la arteria temporal superficial en su rama parietal. La rama frontal no estaba muy desarrollada, por eso no hicimos un bypass doble. Aquí está la exposición de la arteria, la separación del tejido cutáneo, la exposición de la fascia muscular y el trayecto de la arteria. Aquí está la sección del músculo temporal que usamos, es una sección en T, donde hacemos una incisión longitudinal y posteriormente la línea curva temporal superior, hacemos otra línea para que dé la forma de T, separamos el músculo, hacemos un solo trépano en la porción inferior, que es por donde va a entrar la arteria temporal superficial, y una vez quitado el cráneo y abierta la meninges, vemos los vasos moya moya, esa red muy fina que existe en la superficie de las circunvoluciones, muy diferente al aspecto que tenemos en condiciones normales. Y vemos ahí una arteria pasando en el segmento M3, M4, que fue el que nosotros tomamos. Aquí está ya puesto el DAM. Vean lo delgado de la arteria, mide 0.5 milímetros. Cada cuadrito es 1 milímetro y mide menos de 1 milímetro el grosor de esa arteria. Es una arteria extremadamente delgada. Para esto y evitar la falla del bypass en una arteria tan pequeña, utilizamos la técnica de colocar una prótesis de silicón. Estas las venden para empresas que se dedican a suplir material para bypass, donde vienen de diferentes calibres, desde 0.3 hasta 1 milímetro para diferentes diámetros de arteria. La arteria medía 0.5 calculado, utilizamos un menor que puede ser el de 0.3 o 0.4 y una sutura 10 ceros. Aquí estamos colocando la prótesis en el interior, ya está teñida la arteria con boleta de genciana o azul de metileno para ver las bocas anastomóticas. Introducimos la prótesis y ejecutamos el bypass. Antes de terminar, 2 o 3 puntos antes de terminar nuestra anastomosis, retiramos la prótesis y de esta manera nos aseguramos que no vaya a haber una equivocación en un vaso tan fino y asegurarnos de que el bypass quede funcionando apropiadamente. Aquí está ya al final de la anastomosis, ya hemos terminado, está hecha ahí la anastomosis de la temporal superficial a la cerebral media. Aquí está la imagen final después de haber quitado los clamps, donde vemos y corroboramos su funcionamiento por Doppler y con fluoresceína. Y lo que nosotros esperamos obtener en estos casos, esta es otra paciente con una red ahí de vasos moya moya que se ve muy claramente y reducción del calibre de la arteria interna y sus ramas terminales. Vemos aquí otra imagen e inclusive vemos cómo la arteria vertebral y el sistema vertebrovascular está supliendo buena parte por circulación colateral del territorio carotidio. Lo que nosotros esperamos nuevamente después de 6 meses de haber hecho el procedimiento, vean el diámetro que ha adquirido la temporal superficial. Ya mide a esas alturas entre 2.5 3 milímetros y esta es una paciente que le hicimos un bypass bilateral y lo que vemos y esperamos es la imagen preoperatoria y en el postoperatorio en los primeros 6 meses lo que esperamos es esto, que aumente de forma importantísima la red colateral y de esta manera todo el hemisferio se vea ahora bien irrigado por los vasos colaterales que se desarrollan a partir del bypass. Este es el beneficio en específico en la enfermedad de moya moya, que es la prevención de eventos tanto hemorrágicos como isquémicos después de que se ha hecho el bypass. Ahora, si comparamos el bypass contra otros procedimientos para moya moya, como es el encéfalo duro arterio sin angiosis o la encéfalo duro mio sin angiosis, en realidad el EDAS, como se llama, o el ENS, son técnicas mucho más fáciles de realizar. De hecho, la recomendación es que si la persona que está haciendo estas técnicas no tiene suficiente experiencia en bypass, haga mejor las técnicas indirectas.
porque si hace un bypass y no funciona, puede que el paciente haga un evento isquémico a pesar de que haya sido una rama tan pequeña como un segmento M4. Entonces, esto es una advertencia, inclusive y recomendación para que si no tiene experiencia el cirujano en hacer bypass en otras condiciones, muy a muy es todavía más difícil porque los vasos son más pequeños y son mucho más fiables que en condiciones normales. Entonces ahí es mejor en ocasiones recomendar que hagan una revascularización indirecta, aunque yo todos los casos que he hecho de Moya Moya, la mayor parte, el 80% ha sido por revascularización directa, y en ocasiones, algunos casos ya venían con tratamiento indirecto de un lado, y nosotros hicimos del lado contralateral. Otro ejemplo de utilidad de bypass de bajo flujo. Este es un paciente con una MAD temporal. Aquí está la geografía de la MAD que muestra la limitación por uno de los ramos de la arteria cerebral media, específicamente el tronco inferior, y su vena de drenaje que ascendía hacia el seno longitudinal superior. Ahí hay diversas secuencias, vemos la imagen del lado izquierdo, sin embargo tenía un fenómeno de robo a través del lado derecho. Y el paciente se fue a cirugía programada aparentemente sin mayor eventualidad. Aquí está la exposición del lado derecho, vemos en la primera recuadro arriba y a la izquierda, la exposición, está el lóbulo frontal al lado izquierdo, el lóbulo temporal al lado derecho, la cisura de Silvio. Era una MAP que abordamos a través del Valle Silviano, se abrió, encontramos la arteria alimentadora, la activamos y procedimos a resecar el nido, como se ve en las diferentes secuencias. En el inferior izquierdo está el nido ya extraído, en el centro inferior vemos el lecho quirúrgico seco y al final, al término de la cirugía. Sin embargo, cuando salió de la cirugía, el paciente tenía un déficit izquierdo. Inmediatamente lo llevamos a una resonancia y nos dimos cuenta que había un área hipoperfundida hacia la parte la parte donde había estado la malformación. Y lo que ocurrió ahí fue que nos llevamos una arteria de paso, una arteria pegada a la malformación que consideramos que iba a la malformación. Lo que procedimos fue hacer un bypass de urgencia en este paciente, un bypass de temporal superficial. Agarramos un solo tronco. Aquí está la imagen después del bypass y ya en los días siguientes donde el déficit que teníamos en el tamaño de la resonancia se vio reducido en el tamaño real por tomografía en los siguientes días. Al final, el paciente, afortunadamente y sorpresivamente para nosotros, no tuvo ningún déficit, el área motora se preservó, esto está más bien hacia la cabeza del núcleo caudado, pero el paciente joven se recuperó perfectamente y no hubo ningún problema con él desde el punto de vista de secuelas. Este es otro capítulo que a mí en lo personal me interesa muchísimo, que es el uso del bypass en la isquemia cerebral. La enfermedad aterosclerótica o la enfermedad de oclusión carotidia proximal, es decir, carotidia, o por evento de disección carotidia traumática o espontánea, representa la posibilidad de que un paciente tenga un flujo insuficiente y haga un infarto cerebral. En estos casos fue básicamente esta idea la que hizo que en 1985 en el estudio multicéntrico de bypass demostrara que aparentemente el bypass no era de utilidad en los casos de enfermedad isquémica aterosclerótica. Posteriormente se abandonó en Estados Unidos la práctica del bypass y de haber un número importante de cirujanos que la hacían, de repente decayó y solamente se mantuvo ciertos centros de referencia. Posteriormente vino el estudio COS, que también evaluaba la utilidad de un bypass en enfermedad aterosclerótica y también tampoco demostró mucha utilidad. Sin embargo, los japoneses nunca dejaron de hacer la técnica y además estuvieron estudiando subgrupos de pacientes que se beneficiaban. Establecieron el patrón de flujo de aquellos pacientes que sí se van a beneficiar de una cirugía de revascularización de esta naturaleza. Vean este ejemplo. Este es un caso de enfermedad isquémica no aterosclerótica. Es una paciente muy joven
que tuvo una disección carotidia espontánea del lado izquierdo, empezó a hacer eventos isquémicos transitorios. Se le hizo una resonancia que muestra en el superior izquierdo, ustedes pueden ver áreas ahí de infartos o lacunares, de microinfartos, y zona inclusive de cambios de señal en la corteza cerebral del lado izquierdo. La angioresonancia mostraba una reducción importante del flujo de la arteria carótida interna en su porción final y por ende de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media ipsilateral. Lo que se encontró en la angiografía es que la arteria carótida interna del lado izquierdo se encontró cerrada con un patrón en punta de lápiz característico de la disección carotidia y sin embargo, a pesar de esta oclusión, tenía más o menos una buena circulación colateral porque se observa cómo la arteria carótida interna llena por flujo a través de la arteria comunicante anterior. Y cuando se le hizo el disparo externo tenía bastante bien desarrollada la arteria temporal superficial. Se le hizo un SPECT con tecnesio 99 que no demostraba áreas de reducción del flujo sanguíneo. Sin embargo, esta paciente, cuando hacía actividad física o había una mayor demanda de irrigación, era cuando presentaba sus eventos isquémicos. Este caso nos lo presentaron y lo consideramos por su edad, por la naturaleza del problema, una candidata ideal para evitar que fuera a ser algún evento isquémico mayor, a sabiendas de que a largo plazo existía altas posibilidades de que se recanalizara espontáneamente la arteria carótida interna. Bajo estas condiciones hicimos el bypass, en este caso fue doble, tuvimos la rama parietal y la rama frontal de la arteria temporal superficial, ahí se ven las muestras transoperatorias, la imagen postoperatoria donde se ve ya un mayor flujo a través de la arteria cerebral media y el bypass de reconstrucción 3D donde se ve la permeabilidad del bypass. Esta paciente a largo plazo hizo una recanalización como se esperaba espontánea, con lo cual el bypass dejó de tener utilidad. Sin embargo, después del bypass jamás volvió a repetir los eventos isquémicos transitorios. ¿Qué pasa con un bypass? Cuando la arteria se recanaliza, pueden pasar dos cosas. Que siga funcionando aunque lleve un menor flujo y tenga un periodo de involución, o la otra es que se trombose por no haber necesidad del cerebro de recibir esta circulación y termine el bypass cerrando espontáneamente sin mayor deterioro para el paciente. Esta es la imagen. Esto es lo que se hacía en Japón cuando yo estuve. En Japón, en el Instituto de Investigación, había un PET y el PET se utilizaba para fines de investigación en enfermedad vascular. Esta es una imagen con glucosa marcada radioactiva y con prueba de acetazolamida. La acetazolamida, como muchos de ustedes sabrán, tiene la capacidad cuando se inyecta intravenosa en los primeros 15 minutos de aumentar el flujo sanguíneo cerebral de forma importante como efecto colateral. Y entonces se hace una prueba en reposo y otra con estimulación por acetazolamida. En el caso de los primeros R4 superiores, vemos un caso de aterosclerosis con el PET preoperatorio que demuestra una reducción del flujo sanguíneo en la porción frontal y media de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y vemos también cómo cuando se hace la prueba con acetazolamida, que es para descubrir las áreas que están hipoperfundidas, esta zona no prende, no es sujeta de la activación y por lo tanto esto más una fracción de extracción que se abrevia como OEF en la región frontal indicaba que este tejido era viable pero con una circulación pobre. Por lo tanto, se hizo un bypass y en el postoperatorio lo que vemos es cómo se normalizaron los valores en reposo y con acetazolamida para el hemisferio que estaba presentando una hipoperfusión. Perdón que no puedo utilizar el marcador, pero en la presentación de Keynote no me permite utilizar la flecha para irles marcando las partes que estoy mencionando. Ya en la actualidad, esto que les digo del PET tiene ya alrededor de 20 años. En la actualidad ya los aparatos más nuevos de resonancia y tomografía tienen la capacidad de ver la Perfutac o la Resotac, como le decimos nosotros. Este es un caso demostrativo de un paciente con enfermedad oclusiva que afectaba la arteria cerebral media del lado izquierdo
y también a la arteria cerebral anterior. Cuando se le hicieron los mapas, que son los que ahora determinan la combinación de estos mapas, quizá para aquellos que no dominan esto, sería bueno inclusive después programar una plática de lectura de estos mapas de perfusión. Porque aquí muestra el ejemplo típico de un paciente que se puede beneficiar. Si ustedes observan el primer recuadro de la izquierda combinado, en la parte más superior de los recuadros a color vienen las siglas RCB, luego RCF y luego TTP. En el RCB es el volumen sanguíneo cerebral, que en este caso, en el ejemplo de recuadros izquierdos a color, se ve que está simétrico el flujo, es decir, no hay un problema de flujo en cuanto al volumen. En el siguiente recuadro, que es el flujo sanguíneo cerebral o RBF, tampoco se demuestra que haya zonas vacías de flujo. Y, sin embargo, en la parte inferior, donde dice TTP, es esta zona en rojo, demuestra la zona donde el flujo está circulando muy lentamente. En este caso, es la combinación ideal. El paciente no tiene alteración del flujo, no tiene alteración en el volumen sanguíneo cerebral, pero tiene un flujo retardado en todo el hemisferio del lado izquierdo, en el territorio de la arteria cerebral media. Esta es la imagen, los recuadros del lado derecho a color, es después de haber realizado el bypass. Vean cómo el TTP, que era el factor que estaba muy alterado, mejoró importantemente, ya no se ve rojo, ahora se ve ya verde y las áreas rojas se ven discontinuas. Y esto es inmediatamente después de haber realizado el bypass, lo cual demuestra el beneficio en estos casos seleccionados y determinados a través de la Perfutac o la Perfuresa. Este es otro caso, este es un caso que hicimos precisamente el día de ayer. Es una paciente que empezó a hacer evento isquémico progresivo. Los recuadros del lado izquierdo, hacia arriba de la Perfutac, esta es la imagen diferente a la Perfuresa, pero doctor Natal, de la misma manera. doctor ¿Sí? Natal, mil disculpas. Como su cursor no se puede ver, ¿usted está transmitiendo desde una Mac? Es una Mac, sí. Sí, sabe que hay una opción si no me equivoco, para poder activar el cursor, porque el cursor normalmente el de usted está como paralizado. No sé si Sí. en la parte inferior, en la parte inferior izquierda, no sé si puede activarla o no sale. Déjeme escapar del tamaño de pantalla extendida. Sí, debe haber, No, si no me equivoco, solo que se las dé así. sí, puede Quizá ser de así se lo puedo repente estas activar. imágenes que son de perfusión, para que podamos disfrutarlo todos, de repente podemos hacerlo así, en este momento. Y cuando Ok, sea me ya la parece finalización. perfecto. Lo voy a entonces a reducir y ya posteriormente lo aumento en las que no requieran indicación precisa. Miren, Excelente. eh, estas imágenes, al igual que las que yo mencionaba, nos van a evaluar diferentes cosas. Estas son las abreviaciones que utilizamos. Es Cerebral Blood Volume, Cerebral Blood Flow y Mean Transit Time. Son los tres parámetros que utilizamos. Este en ocasiones se puede intercambiar por otro que se llama Tmax o otro que se llama PTT. Equivalen a lo mismo. Vean, en este estudio se hicieron, estos se llaman ROI o regiones donde mide el flujo numéricamente. Y vean aquí en el volumen sanguíneo, hay dos zonas, una frontal y otra parieto-occipital, que se encuentran hipoperfundidas. El tiempo de tránsito también está alterado. Vean ustedes cómo todo el hemisferio del lado izquierdo tiene diferente al del lado derecho. Siempre se hace de forma comparativa. Y el flujo sanguíneo cerebral se encontraba más o menos simétrico. En las siguientes horas, la paciente mostró mayor deterioro y se repitió nuevamente la Perfutac. Y vean cómo el flujo sanguíneo, el volumen muestra una acción más consolidada. Y esta zona negra es una zona de infarto ya, que se corrobora. El flujo sanguíneo cerebral se encuentra preservado en la región frontal y parietal, pero la zona central que se correlaciona con el volumen cerebral está también con hipoperfusión. Y cuando tiene esta combinación que se ve visible en el CBB y en el CBF,
indican zonas de infarto irreversibles. Sin embargo, el tránsito se encontraba alterado, muy lento del lado izquierdo, y estas son las zonas de penumbra, son zonas que podemos rescatar. Entonces nosotros fuimos a realizar el bypass, un bypass doble, para tratar de salvar las zonas de tránsito disminuido. Esta zona no, ya sabíamos que era una zona de infarto. Y este paciente apenas le vamos a hacer el día de hoy o mañana la nueva Perfutac para ver cómo se corrigió esta alteración del flujo sanguíneo. Pero estos mapas de dolor son la clave en la actualidad para seleccionar tanto pacientes que se van a beneficiar, por un lado, de bypass, y es el mismo que utilizan los terapistas endovasculares para decidir los rescates vasculares en casos de oclusión de ramas de la arteria cerebral media. Vamos a ver aquí. Este es otro caso. Este es un caso clásico de oclusión aterosclerótica de la arteria cerebral media en un paciente que desarrollaba eventos isquémicos transitorios. Esta es una de las secuencias. La secuencia más tardía se alcanza a ver una pobre llenado de las ramas de la arteria cerebral media, no estaba ocluida al 100%. Este paciente se llevó nuevamente bajo discusión la realización de un bypass. En un principio, déjenme decirles que se intentó abrir estas arterias con stents por la vía endovascular. Sin embargo, la mayor parte de estos casos se volvían a cerrar o muchas veces se trombosaban, por lo cual se abandonó el uso del stent para tratar de corregir problemas ateroscleróticos de la cerebral media. En este caso, se realizó un bypass con la técnica ya descrita. Aquí está la obtención de la arteria temporal superficial a nivel subcutáneo. Está la ejecución del bypass, la medición del Doppler transoperatorio para ver que el flujo esté permeable al final de la cirugía, y R, donde tenemos que proteger y evitar cerrar herméticamente alrededor del bypass para evitar que se vaya a ocluir de forma incidental. Aquí está la imagen postoperatoria a los 6 meses. Vean una cosa que les he venido repitiendo. El diámetro de la carótida normalmente es alrededor entre 4 y 5 milímetros. Vean aquí a los 6 meses el bypass tiene casi el diámetro de la carótida menor de la cerebral anterior, lo cual indica que ha sufrido una hipertrofia por necesidad y ahora está irrigando toda la porción distal del hemisferio vía el bypass, el cual ha sufrido una hipertrofia a beneficio del paciente, y es lo que nosotros esperamos, o el fenómeno que esperamos que ocurra en las semanas siguientes a un bypass. Aquí está otro caso. Este es el caso de un paciente con un aneurisma gigante de la arteria cerebral media, que nunca dio manifestaciones de tipo vascular y que se empezó a comportar como si fuera un tumor. El paciente de repente empezó a tener problemas de movilidad del lado izquierdo de su cuerpo, alteraciones de las funciones mentales, y requirió atención médica. Le hicieron una resonancia que demostró esta gran lesión con edema perilesional, además agregado, que empeoraba el cuadro clínico, y el estudio de los vasos sanguíneos mostró un gran aneurisma trombosado y un remanente del cuello a nivel más basal, dependiendo de la arteria cerebral media. En este caso, lo que hicimos fue igualmente un doble bypass de bajo flujo, el cual, después de haberlo realizado, vean ustedes aquí la separación, el disparo por la arteria carótida interna, que demuestra una oclusión después de la operación de la arteria cerebral media, muy similar al primer caso de bypass que yo les mostré, y toda la circulación distal excluida. Sin embargo, cuando se hace el disparo por la carótida externa, todo el remanente del cerebro que no está irrigado en la carótida interna ahora lo está haciendo por la carótida externa. Este es el paciente 6 meses después. Vean que no tiene absolutamente ningún déficit neurológico. Y uno puede preguntarse aquí, ¿por qué un bypass de bajo flujo si estamos tratando de asegurar la circulación distal de la arteria cerebral media? Bueno, aquí la respuesta es por lo siguiente. Ya hay reportes en la literatura que demuestran que estos aneurismas gigantes, cuando están todavía en fase de trombosis,
empiezan a reducir el flujo sanguíneo porque la sangre tiene que girar aquí varias veces y luego salir las arterias y hace que tengan un flujo disminuido de forma crónica. Si uno en estos casos lleva un bypass de alto flujo, puede ocurrir un fenómeno de hiperperfusión o inclusive de sangrado con un alto flujo hacia una zona que crónicamente ha estado isquémica. Entonces, en este caso, los bypass nos impiden este fenómeno de hiperflujo y inmediatamente se integran a la circulación normal, como en este caso. Y este no es el primer caso que tenemos de aneurisma gigante cerebral media tratado con bypass de bajo flujo. En general, cuando ya rebasan los 3 centímetros de diámetro, hacemos este procedimiento y no hemos tenido ninguno de ellos, ni tema de déficit isquémico permanente. Vamos a ver ahora el segundo tipo de bypass, que se llaman bypass de segunda generación también. Son bypass de alto flujo, que generalmente son de la arteria carótida externa a la arteria carótida interna. Tienen la capacidad de llevar más de 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, lo cual lo hace ideales para una sustitución y cierre de una arteria mayor sin que el paciente tenga déficit por hipoperfusión. En este caso, nosotros dependemos para recomendar un bypass de esta naturaleza de lo que se llama la prueba de oclusión carotidia. Y hay dos tipos principales, tres, digamos, de respuesta. Uno, cuando el paciente tolera la prueba, es decir, se cierra la arteria en cuestión, pues si estamos valorando la circulación colateral de la arteria carótida interna izquierda, disparamos por el lado derecho y vemos si a través de la comunicante anterior o las cerebrales posteriores y comunicante posterior pueden llenar completamente el territorio del lado izquierdo. Y viceversa, cuando estamos probando el lado derecho, hacemos el disparo por la derecha, mientras la arteria carótida, por la izquierda, mientras la arteria carótida derecha está ocluida, y vemos si hay paso del lado izquierdo al lado derecho. Cuando el paciente no tiene buena circulación colateral o desarrolla síntomas, se llama o se define como una prueba de oclusión positiva. Si el paciente no desarrolla ningún síntoma durante la oclusión de un eje carotidio, le decimos que el paciente tiene una prueba de oclusión negativa. Entonces, bajo estas respuestas se han denominado, les decía yo, 3 grupos. Cuando el grupo 1 es cuando la prueba de oclusión es negativa, el grupo 2 es también negativa y el grupo 3 es positiva, es decir, desarrolla síntomas. Aquí se calcula que cuando un paciente tolera una prueba de oclusiones que tiene más de 30 mililitros por 100 gramos por minuto de circulación colateral y en los casos de flujo colateral asimétrico, que voy a definir ahorita a qué me refiero con esto, tienen menos de 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto de irrigación, y aquellos que tienen prueba de oclusión positiva, es decir, que desarrollan síntomas durante la oclusión, tienen flujos menores de 15 mililitros por 100 gramos por minuto. Esto indica que si cerramos esa arteria, el paciente seguramente se va a infartar. Esto depende cómo la evaluamos. Bueno, una vez que está cerrada, lo primero son los síntomas y segundo es ver las características del flujo colateral. En esto de la prueba de oclusión ha habido muchísimos artículos, si ustedes ven todavía en la actualidad. Muchos refieren que hacen pruebas de hipotensión que duran X tiempo, y sin embargo esto desde hace muchos años ya se había demostrado cuáles son los parámetros más confiables para valorar una prueba de oclusión, que es lo que les voy a señalar. En términos generales, ¿qué nos define esta prueba? Si el paciente necesita un bypass o no. Aquellos que tienen una prueba de oclusión negativa generalmente no requieren bypass. Aquellos que tienen una prueba de oclusión positiva requieren un bypass de alto flujo. Pero vean en imagen, siempre es mejor ver la imagen, como dice el dicho, vale más una imagen que 1000 palabras. Vean los 3 tipos de respuesta a una prueba de oclusión. Positiva, es decir, no hay flujo colateral. Estos pacientes requieren necesariamente de un bypass de alto flujo. La prueba del grupo 2 es la asimétrica o retardada. Sí hay circulación hacia el otro lado, pero es una circulación muy tenue. El parámetro principal para evaluar la suficiencia o insuficiencia del flujo colateral son las venas de drenaje
en la fase venosa. Tenemos que esperarnos en el disparo que se hace del lado contralateral los primeros 10 o 11 segundos hasta ver la fase venosa. Y cuando la fase venosa es asimétrica, es decir, de un lado se ve llena y del otro lado no, esta se da como una prueba de oclusión positiva, como si el paciente no tuviera buena circulación. La única prueba que uno puede decir no requiere necesariamente un bypass es cuando se ve el flujo colateral por la cerebral anterior, o la comunicante anterior, y la fase venosa se ve simétrica. Esto es lo que da la simetría o la asimetría. Vean cómo en la simétrica las venas llenan menos que del lado contralateral y en la simétrica están llenando al mismo tiempo. Tanto la fase arterial como la fase venosa se ve en ambos lados. Estos son, pues, no necesitamos pruebas de hipotensión, no necesitamos otra cosa más que ver esto. Y eso lo vemos en el primer disparo y no tenemos que esperarnos a que el paciente tenga una prueba de oclusión prolongada para poder decidir si es positiva o no. Ahora, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene una prueba de oclusión positiva? Bueno, tenemos que valorar, hay dos formas, la arteria radial, generalmente nos da una longitud alrededor de 20 centímetros máximo. Si la persona es muy bajita, podemos tener problema de alcance de la prueba. Hay algunas maniobras que se utilizan como para pasar submandibular para cortar el periodo, y si no, de plano utilizamos una vena safena o un bypass de tercera generación. Estas son las imágenes de obtención de la arteria radial para un bypass de alto flujo. Aquí está la arteria carótida común y la arteria carótida externa, preparando el bypass hacia la cerebral media, y esta es la imagen postoperatoria donde muestra la permeabilidad del bypass. Y esa es la técnica en general, se la voy a pasar, aquí permítame. Bueno, ahora no me dio. Vamos a correr el bypass, perdón. Doctor, me trae hay algo que raro, que están unas marcas en la pantalla, vamos a corregirlo. Sí. No estoy seguro si yo puedo controlarlo, estoy viendo que sí lo puedo borrar. Un segundo, por favor. Sí, son de los... Sí, algún Nada más que espontáneo. aquí... Sí, perdón. Pero no sé, no me parece en la pantalla cómo volverla a compartir. Ya, creo que ahora sí. Oh, siguen saliendo esas marcas amarillas. ¿Tienen forma de que vuelva yo a compartir la pantalla? A ver. A ampliarla. Vamos a ver. Ok. Doctor, me dicen que con la letra C se puede aumentar, puede aparecer su... Ya vemos su Sí. cursor, se ve bien. Bueno, ok. Esta es una imagen de la arteria carótida común. Aislamos la arteria carótida externa. Ahí está aislándose de forma completa. Hacemos la apertura. En estos casos, como es una arteria muy gruesa, hacemos una incisión de forma inicial y posteriormente utilizamos un aditamento que usan mucho los cirujanos vasculares y los cardiovasculares, que es lo que se denomina el punch. Esta es como una cuchilla que hace que la apertura sea completamente homogénea y simétrica. Esto nos evita la formación de flaps. Ahí está la arteria radial. Hacemos la apertura en boca de pescado. Es una arteria gruesa que permite utilizar hilo alrededor de calibre 6 ceros. Y aquí, a diferencia del bypass de bajo flujo, hacemos sutura continua. Siempre les decía, cuando hacemos boca de pescado, primero hacemos la sutura de lo que sería la punta, o lo que parece la punta de una bota, y en segundo lugar el talón. Y después hacemos ya las dos líneas de sutura. En este caso, la sutura es más gruesa y podemos hacer sutura continua, la cual es más rápida. Voy a adelantar un poco. Primero se hace un lado, después se hace el otro.
Aquí está ya terminada. Probamos, esto se llama cut flow o flujo de corte, que es lo que nos va a estar dando el bypass de forma real. Esto lo podemos medir directamente en un tubo de ensayo o en una probeta y medimos cuánto es la cantidad de volumen que se da en los primeros 10 segundos, lo multiplicamos por 6 y esto nos va a dar el flujo por minuto. Aquí aislamos una rama de M2 que sea lo más parecida posible al diámetro de la arteria radial. El procedimiento es idéntico al que les mostré en la anastomosis término lateral. La única diferencia es que aquí podemos utilizar, les decía, un hilo un poquito más grueso que puede ser 8 o 9 ceros en la cerebral media, 6 o 7 ceros en la carótida externa. Después de completar el procedimiento, voy a adelantar. Ahí están las dos líneas de sutura. Aquí se hace ya la prueba final. Liberamos la arteria carótida completamente. Ahí tenemos ya funcionando el bypass. Quitamos las asas vasculares de silicón que utilizamos para aislar los segmentos. Y aquí estamos haciendo la prueba, cerrando la arteria carótida interna, que es lo que vamos a hacer en este caso por tratarse de un aneurisma paranoideo gigante. Ahí está al final del procedimiento. Vemos en ese momento que el flujo es apropiado, hacemos una medición del flujo, no medición, sino valoración del flujo con el Doppler intraoperatorio. Y observamos también que el flujo tanto en el injerto como en la cerebral media sea apropiado. Y aquí está al final, vemos el latido que nos indica el perfecto funcionamiento del bypass. Este es otro caso, lo mismo, nada más aquí vamos a utilizar un injerto venoso de vena sapena. Vean cómo la vena tiene generalmente grasa adherida a la superficie. El procedimiento es el mismo, este es en la arteria carótida externa. Utilizamos el punch para que nos deje una apertura nítida, de bordes nítidos, ahí vean ustedes, y hacemos lo mismo, una apertura en boca de pescado, hacemos la anastomosis de las partes laterales y posteriormente nos quedan las dos líneas de sutura, las cuales se completan, ahí está con sutura continua. Les decía, ojo, esto es una regla, bypass de alto flujo, lo podemos hacer con continuo, bypass de bajo flujo, preferimos hacerlo con puntos separados por la posibilidad de que se expanda en las siguientes semanas, cosa que no permite la sutura continua. Aquí está al final, ahí está, 5 milímetros escogimos para que tenga un buen matching con la arteria cerebral media, los mismos 5 milímetros que corroboramos en la arteria receptora. Hacemos la anastomosis, primero los postes, como llamamos, son los bordes, después las dos líneas de sutura. Esta es una manera que hacemos antes de terminar, hacer lo que se llama una purga del injerto para evitar que no haya aire o detritus. Antes de cerrar el último punto dejamos que escape sangre, luego cerramos herméticamente y aquí vean el funcionamiento del bypass, en este caso con vena sapena, que es un poco más gruesa que la arteria radial. Ahora vamos a ver en la práctica ejemplos rápidamente del bypass de alto flujo. Esta es una paciente de alrededor 72 años de edad, religiosa, que llegó con un síndrome del seno cavernoso y cuando se hizo la evaluación se encontró un aneurisma gigante del seno cavernoso. Estos pueden ser tratados en la actualidad con diversores de flujo. Sin embargo, un diversor de flujo en México cuesta alrededor de 12,000, 15,000 dólares. Y muchos pacientes obviamente no tienen el recurso. Nuestra institución no provee ningún material endovascular. Si se hace terapia endovascular, tiene que ser por absorción del costo por parte del paciente. La religiosa no tuvo el curso para colocar un diversor de flujo y nos la enviaron a nosotros. Nosotros propusimos en un momento dado una prueba de oclusión para decidir si se necesitaba hacer un bypass o no. Aquí está la prueba de oclusión, fue una prueba de oclusión negativa, es decir, la paciente tenía un excelente flujo lateral. Aquí no muestro la fase venosa, pero tenía una prueba simétrica
y aparte nunca desarrolló síntomas durante la prueba de oclusión. Por lo tanto, en esta paciente, el tratamiento es simplemente cerrar la arteria carótida interna proximal. En este caso, la del lado derecho se cerró de forma permanente sin hacer bypass. Y en los siguientes meses se empezó a observar la trombosis y reducción del volumen del aneurisma sin haber hecho otra cosa de algo que se denomina oclusión proximal o ligadura hunteriana, que era una de las principales técnicas que se utilizaban hace muchísimos años cuando no estaba desarrollado el concepto de bypass. Obviamente, en estas oclusiones que a veces eran progresivas, con una pinza de Silverstone que se llama, que iba cerrando la carótida en los primeros 4 o 5 días, muchos pacientes obviamente se infartaron a pesar de que los primeros días la toleraban. Pero en este caso tenemos ya la evidencia directa de que la paciente tenía excelente circulación colateral. Entonces, el tratamiento aquí fue cierre carotidio proximal. Este es otro caso muy parecido. Un aneurisma gigante del seno cavernoso con una prueba de oclusión negativa. El paciente no tuvo ningún problema y, sin embargo, en este caso decidimos hacer un bypass. ¿Por qué en este caso decidimos hacer un bypass y en el otro caso no? Bueno, porque en esta situación era un niño de 15 años de edad que tuvo el aneurisma. Y está demostrado en la literatura que estos pacientes a largo plazo pueden desarrollar aneurismas de reflujo. Vean la resonancia de control, cómo el aneurisma se colapsó, dejó el efecto de masa, y aquí fue cierre proximal, pero con bypass de la temporal superficial a la cerebral media. Este es otro caso similar, es un paciente joven, músico, de aproximadamente 22 o 23 años de edad, que empezó a tener cefalea, se hizo una tomografía, se demostró que tenía una erosión del ápex petroso, se hizo una angiotomografía y posteriormente una angiografía que demostró la presencia de un aneurisma de la arteria carótida interna intrapetrosa. Son casos raros, sin embargo, la prueba de oclusión también fue una prueba de oclusión negativa, es decir, con excelente flujo. Aquí sí está la imagen de la fase arterial y la fase venosa, y vean cómo en la fase venosa, en la fase venosa, vean cómo hay simetría del flujo venoso tanto en el lado no afectado como en el lado donde se estaba haciendo la prueba. Entonces, en este paciente, a pesar de que tenía muy buena circulación colateral, por la edad, se decidió hacer lo mismo que hicimos en el otro caso, es decir, un bypass de arteria temporal superficial y cierre de la arteria carótida interna del lado afectado. Aquí está el bypass con la arteria carótida interna cerrado y de esta manera se resolvió el aneurisma sin haber tenido el paciente ningún evento de tipo isquémico. Esto, les decía, obedece básicamente a algo que existe en la literatura reportado, que en pacientes jóvenes a largo plazo tienen el riesgo de desarrollar aneurismas de hiperflujo en el lado que está dando la circulación. Esto hay muchos artículos al respecto en la literatura. Y en la actualidad, entonces, nosotros a todos los pacientes jóvenes que independientemente de que tengan una buena prueba de oclusión, es decir, con buen flujo lateral, a todos les cerramos la arteria carótida en el lado afectado, pero complementamos con un bypass de bajo flujo para evitar este efecto de formación de aneurismas a largo plazo. Este es otro caso, ya nos vamos a los casos con prueba de oclusión positiva. Es un aneurisma paracrinoideo gigante. Vean, la prueba de oclusión no tiene absolutamente ningún paso en medio de contraste de un lado a otro. Hacemos lo que se llama un bypass profiláctico. Primero hacemos el bypass, después atacamos el aneurisma. Aquí está el aneurisma ya expuesto. Y en este caso en particular se pudo resolver el aneurisma sin necesidad de tener el uso del bypass, aunque el bypass ya está hecho. ¿Qué hacemos entonces? Nada, lo dejamos el bypass funcionando y por falta de demanda, ese bypass está condenado a trombosarse de forma espontánea sin que tenga el paciente ninguna repercusión. Esto es lo que se llama un bypass profiláctico. Aquí está la angiografía de control postoperatoria, donde demuestra la reconstrucción de la arteria carótida. No hubo necesidad del bypass de su uso.
y en este caso se denominan bypass de alto flujo profiláctico, que es en prevención de que pueda haber algún accidente en la cirugía o se cierre la carótida y el paciente no quede desprotegido. Este es otro caso, un aneurisma gigante también que le llamamos de tipo globaliforme porque se ve la entrada, la arteria carótida interna, se ve la salida, pero no se ve el cuello, si está para arriba, para abajo. Aquí hacemos un bypass profiláctico de inicio. Vemos si se puede reconstruir. Si no se puede reconstruir, procedemos a cerrar la arteria y finalmente con esto queda resuelto el caso. En este caso se empezó como profiláctico, pero al final fue su tratamiento definitivo. Vean el bypass irrigando perfectamente y el aneurisma atrapado con resolución completa del caso. Vamos a ver otro. Es una paciente con un aneurisma parquinoideo. Fue enviada originalmente al departamento de terapia endovascular, se hizo una embolización y el aneurisma no quedó cerrado al 100%. Se le dio seguimiento y posteriormente la paciente, a pesar de que no tenía síntomas, las angiografías de control mostraron un crecimiento nuevamente del cuello del aneurisma. Este es lo que se llama el nido o el CAS de COIS que la paciente tuvo. Yo de broma les digo a los terapistas endovasculares que si las computadoras traen un procesador y viene con el logo Intel Inside, entonces en el caso de esta paciente, con la cantidad de coils que se utilizaron, pues bien podía traer ahí un BMW Inside, pues debido al alto costo del material y a la cantidad que se utilizó. Al final, esta paciente volvió a hacer una recurrencia. Vean cómo el tamaño estaba ya prácticamente igual que al principio. Los coils se fueron a fondo del saco aneurismático y por acuerdo con ellos hicimos un bypass de alto flujo. Ellos nos pidieron que querían hacer la angiografía inmediatamente después. Se llevó a sala de hemodinamia, se hizo la angiografía, se vio que el bypass estaba completamente permeable y ellos procedieron a hacer el cierre proximal de la arteria carótida interna vía un balón desprendible que ya en la actualidad están con poco uso. La paciente afortunadamente durante todo este evento, tanto en el tratamiento endovascular como quirúrgico, no hizo ningún déficit y el resultado al final fue un tratamiento satisfactorio en combinación, y digo en combinación o en cooperación de ambos departamentos para tratar de resolver un problema complejo. Otro caso, y aquí quiero dar un mensaje, no todo lo que hacemos en bypass tiene excelentes resultados. Este es un paciente que operamos, que ya había sido operado previamente y en esa cirugía lo recubrieron con gasa como un método para evitar el crecimiento. Esto está demostrado ver si el cuello se podía cerrar. Logramos separar la gasa del cuello, pero cuando poníamos en los clips estaba tan endurecida toda esa zona por efecto de la gasa remanente que hacía lo que se llama un kinking o un acodamiento y obstruía el flujo sanguíneo de la cavidad. En ese momento, ya sabiendo que podía utilizarse el bypass, hicimos el bypass con arteria radial. Aquí está al final, después de haberse completado el bypass, la demostración angiográfica con un excelente funcionamiento y en los días siguientes, en las siguientes 48 horas, el paciente empezó a desarrollar un déficit neurológico, hicimos una tomografía y lo que nos encontramos es que había áreas de sangrado en lo que es el domo del aneurisma con zonas de hipodensidad. Esta es una tomografía tomada alrededor de 3 días después del bypass. En lo cual concluimos que el paciente había hecho un fenómeno de trombosis a partir del aneurisma, una vez que se empezó a hacer el tratamiento. ¿Y qué nos indica esto? Que el bypass finalmente, a pesar de que técnicamente estuvo bien ejecutado, los resultados para nada fueron los que nosotros esperábamos. Este paciente finalmente hizo infartos en el lado derecho que funcionalmente lo dejaron con secuelas permanentes y obviamente nos demuestra también la habilidad a la que podemos estar sujetos cuando hacemos estas técnicas, a pesar de que aparentemente estuvieron perfectamente ejecutadas.
Este es otro caso porque también los bypass se utilizan no nada más en lesiones vasculares, también en cirugía tumoral, sobre todo cuando hay meningiomas de la base que envuelven a la arteria carótida interna y que eventualmente pueden, durante la fase de resección, lesionarse la carótida o obstruirse el flujo de alguna manera. En estos casos se hacen bypass de forma profiláctica y después se procede a la realización de la cirugía. Este es un caso donde vean cómo la carótida interna está totalmente embebida dentro del tumor. Se hizo el bypass después de la resección de la lesión. Afortunadamente, el paciente, sin haber hecho ningún déficit, finalmente, en este caso, la carótida se pudo preservar, no fue necesario sacrificarla, pero ha habido otros casos en los que sí se sacrifica de forma programada o accidentalmente, y es cuando el bypass inmediatamente entra en función. Si nosotros nos esperamos a tener el accidente y después hacer el bypass, van a pasar alrededor de 2 horas entre que preparamos, sacamos, hacemos todo para hacer el bypass, y ese es un tiempo valioso que muchas veces el paciente no resiste. Por lo tanto, en estos casos, la indicación es hacer de forma profiláctica. Vamos a ver, por último, lo que se llaman los bypass de tercera generación. Estos bypass son intracraneales de bajo y alto flujo. Es decir, el de primera generación es extra intracraneal, el de segunda generación de alto flujo también es extra intracraneal, y los bypass de tercera generación son unión entre segmentos intracraneales para evitar que otras áreas queden hipoperfundidas. Vean este caso, es un caso complejo y lo puse porque el día de hoy precisamente uno de mis ex-fellow de neurocirugía vascular me presentó un caso de un aneurisma cerebral media tratado por endovascular que mostró un crecimiento agresivo, pero esto es algo similar que ocurre en algunos casos de aneurisma de la cerebral media. Vean, es una paciente que presentó una hemorragia cerebranoidea, llegó con esta imagen, un aneurisma parcialmente trombosado en la cerebral media. La angiografía mostraba un cuello remanente pequeño, lo cual se antojaba que podía ser perfectamente tratado mediante clivaje directo. Aquí están las imágenes de la exposición transoperatoria. Vean, el aneurisma, la arteria cerebral M1 venía por acá y las M2 acá. Lo que hicimos de forma inicial fue cerrar el cuello del aneurisma. Vean cómo el saco ya está aquí completamente contraído. Lo coagulamos, lo resecamos, y sin embargo al final de la cirugía, cuando este clip lo acercábamos al cuello, esta es la arteria M1 y aquí está M2. Cuando acercábamos el clip al cuello, se cerraba la arteria carótida por efecto de aterosclerosis. Esto lo veíamos por pérdida de la señal de flujo a través del Doppler transoperatorio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue dejar este pequeño remanente que no podíamos acercarnos más a riesgo de que se cerrara. Y en la geografía de control vimos ese pequeño remanente ahí. Aquí están los clips ya puestos. Aquí está la imagen. Y lo que pasó en el futuro fue que la paciente llegó con un nuevo evento de hemorragia subaranoidea 6 meses después. Y cuando le hicimos la angiografía, lo que nos dimos cuenta es que el aneurisma ya había crecido. Ahí ven ustedes los clips encima del aneurisma, y obviamente la paciente ya con 2 eventos hemorrágicos en el territorio de la cerebral media, ya con cambios tróficos de la arteria cerebral media, la paciente ya con un déficit después del segundo sangrado se instaló completamente un déficit neurológico, y volvimos a explorar. Vimos que el domo del aneurisma ya estaba nuevamente crecido. Vean ustedes aquí el clip a nivel del cuello, pero teníamos el mismo fenómeno exactamente. Poníamos un clip en el cuello, cerrándolo al 100%, y se cerraba la arteria cerebral media. Aquí, dado una recurrencia de un cuadro muy agresivo, lo que decidimos fue cortar proximal y distal al cuello, quedarnos con 2 segmentos, el segmento M1 y el segmento M2. Aquí están los 2 cabos ya separados, y lo que hicimos fue hacer una anastomosis término-terminal. Aquí está la anastomosis ya terminada, aquí está la angiografía postoperatoria, en lo que se llama una reconstrucción término-terminal o un bypass de tercera generación intracraneal con exclusión completa del domo aneurismático, ya como un recurso mucho más agresivo, dado que teníamos ya recurrencia del aneurisma que se comportaba de forma agresiva.
El segundo punto es aquellos bypass laterales. Aquí es donde se aplica el segundo tipo de anastomosis. Vean, esta es una animación de cómo se hace. Se tiene que cortar ambos segmentos. Después de estar aislados con clips, se hace una sutura que ustedes pueden ver después la animación de forma detenida. Esta es la forma como se hace. Se hace una sutura para la parte inferior, luego se colocan unos puentes en los bordes. Cuando nosotros estiramos, el hilo inicial se va a afrontar. Aseguramos para que no se aflojen estos hilos y terminamos con una anastomosis como si fuera una arteriorrafia. Este video lo pueden ustedes revisar después en la repetición del programa, porque es conveniente que lo quieran hacer un bypass lateral, seguir exactamente las instrucciones de este video. Es la forma más fácil de hacer la anastomosis lateral. Y vean una aplicación de este tipo de anastomosis. La forma más común es en los aneurismas gigantes de la arteria cerebral anterior o anastomosis pica de la arteria vertebral en su segmento de la arteria cerebrosa posterior inferior. En este caso es un aneurisma gigante de la arteria cerebral anterior. Aquí vemos el llenado tanto por A1 del lado derecho como A1 del lado izquierdo. Sin embargo, al momento de hacer la cirugía, tenía una aterosclerosis en el cuello también, que cuando se acercaba uno a cerrarlo exclusivamente, se cerraba una de los segmentos A2. Lo que decidimos entonces fue hacer, yo todos los aneurismas gigantes de la arteria comunicante anterior los abordo por vía interhemisférica, precisamente anticipando la posibilidad de que tenga que hacer un bypass, porque si cerramos el aneurisma, se cierra una A2 y no tenemos forma de sustituir el flujo, obviamente va a ser un infarto obligado en el territorio de la cerebral anterior. Entonces, en este caso, hicimos un anastomosis A3A3, que es la que se utiliza, y ya sabiendo que tenía el flujo preservado, cerramos el aneurisma, incluyendo la A2 del lado derecho, y vean en el control por el disparo izquierdo cómo ahora ambas A2 se llenan a partir de este punto, que es donde está el contacto entre la arteria cerebral anterior, el segmento A3 de un lado, con el del otro lado a través de una anastomosis lateral. Este es otro caso de aplicación de esta técnica, un aneurisma gigante que se comportaba con un tumor localizado en el cuarto ventrículo. Aquí está la resonancia magnética inicial en otra vista coronal, la vista sagital. Y sin embargo, como demostré varios casos el día de hoy gigantes, después de trombosarse tienen un cuello remanente, que es donde sigue creciendo el aneurisma. Aquí está este cuello remanente. Ya sabíamos que al abrir nos íbamos a encontrar con que el cuello no es de ese tamaño, sino que es un cuello anchísimo que está también participando de la trombosis. Aquí está el tamaño real calculado del aneurisma. Y lo que hicimos primero, antes de atacarlo, fue una anastomosis entre ambas picas. Ahí está la anastomosis lateral. Posteriormente, ahí está terminada ya sin los clips, está funcionando apropiadamente, y luego nos fuimos a atacar el aneurisma. De repente el aneurisma encontramos con que efectivamente estaba trombosado, pusimos un clip piloto, resecamos el saco y al final pudimos colocar un solo clip que permitió cerrar el saco, contrario a lo que yo esperaba, que iba a ser simplemente obliteración. Y ahí está colocado un clip fenestrado a lo largo del cuello del aneurisma con preservación de la pica. En este caso dejamos el bypass, y lo que yo les decía, lo más seguro es que este bypass por sí solo se vaya a trombosar si no lo requiere el organismo. Aquí está la imagen final, ya sin el aneurisma clipado y sin embargo el bypass funcionando de forma apropiada. Este ya de los últimos casos es un aneurisma de cerebral media que tenía como característica el hecho de que la arteria salía del domo del aneurisma, en el centro del domo. Tenía un aneurisma también de la comunicante anterior. Lo que hicimos fue primero clipar el aneurisma de comunicante anterior, después regresamos al de cerebral media y vean la arteria, es una arteria importante que sale del domo. Lo que hicimos fue colocar un clip a la salida del domo, seccionamos la arteria, la transposicionamos a una rama de M2,
Aquí está después de cerrar el aneurisma ya de forma completa. Y al final son las secuencias. Aquí está hecha ya la anastomosis en el centro. Ya una vez hecha la anastomosis, procedimos a clipar completamente el aneurisma de cuello ancho. Aquí está ya colocado un clip a través del cuello del aneurisma. Ya está separada la arteria, está anastomosada para evitar cualquier evento isquémico. La paciente sin déficit neurológico. Aquí está la TAC inmediata donde se muestra los clips del comunicante anterior cerebral media sin que la paciente haya desarrollado ningún evento isquémico. Esta es la imagen, la vamos a correr del video. Ahí está la arteria que sale. Ahí estamos separando el cuello del aneurisma de ambos segmentos M2 para preparar el clipaje. Seleccionamos la arteria receptora, colocamos un clip a la salida del domo, seleccionamos la arteria. También hay un clip distal para evitar el reflujo. Llevamos la arteria hacia la arteria receptora, hacemos una anastomosis término lateral. Vamos a adelantar. Aquí está terminado ya el bypass. Ahí está funcionando. Verificamos esto por Doppler y luego nos vamos al aneurisma. Hacemos un clipaje transitorio de M1. Pasamos un clip semicurvo largo a través de todo el cuello del aneurisma. Lo pinchamos, revisamos que esté completamente cerrado el cuello. Vemos que ya no hay salida de sangre de este aneurisma de cuello ancho y damos por terminado el procedimiento con un bypass que se denomina de tercera generación. Y esto es simplemente para que vean algo que yo les mencionaba siempre cuando uno empieza los bypass. Tiene uno que ser, en cierta manera, un poco audaz. Es un aneurisma gigante del seno cavernoso en la época pre-stents, pre-diversor de flujo. Y aquí ya acaba de salir una publicación de Fukushima y Spetzler de los bypass cortos de injerto venoso de la arteria carótida intrapetrosa a la arteria carótida supraoftálmica. Yo, en mi afán, ya con un entrenamiento aparentemente apropiado, decidí hacer este bypass corto pensando que tenía mucho más beneficio. Aquí está la exposición de la arteria carótida intrapetrosa, aquí está el volumen del aneurisma en el seno cavernoso y aquí está el nervio óptico, la arteria carótida cerrada posterior al origen de la arteria oftálmica, el bypass realizado, aquí está funcionando apropiadamente la geografía postoperatoria. Todo muy bien, excepto que es un bypass extremadamente difícil de completar a nivel de la arteria carótida intrapetrosa. De tal manera que yo no le vi ninguna ventaja y sí me llevó casi el doble del tiempo de un bypass de carótida externa a cerebral media de alto flujo, por lo tanto fue debut y despedida para mí este bypass. Sin embargo, tengo la posibilidad en un caso de que una arteria radial sea muy corta o un segmento no de la carótida externa cerebralmente, de volver a repetir este bypass, aunque les digo que es de mucho más tiempo de consumo. Bien, hay un video que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de presentarlo, pero solamente quiero concluir diciendo que en el caso de la cirugía de revascularización, nada sustituye al trabajo arduo y continuo de estar ejecutando estos bypass y sobre todo, les decía yo, pasar la barrera de hacer nuestro primer bypass y posteriormente ejecutarlo de forma cotidiana cuando se requiera. No hay que abusar tampoco, el sobreuso del bypass tampoco es bueno, tiene su riesgo, ya se lo demostré. Y yo cuando veo a alguien que tiene una serie enorme, excepto la de Shubin, que por casos de moya a moya ya lleva alrededor de 7,000 bypass, en una patología donde está plenamente aceptada y donde hay muchísimos casos en Asia. Cuando yo veo en la parte occidental un número muy grande de bypass, mi pregunta es si no se está abusando de bypass. Por otro lado, Hernelniemi, que no realiza mucho bypass, él cuestiona mucho también esta necesidad de a todo caso hacerlo bypass y estar presentando bypass de uno y de otro, cuando a lo mejor con una buena técnica de reconstrucción, en el caso de los aneurismas, pudiera ser suficiente. Sin embargo, hay que saber hacerla, hay que ejecutar, y es un recurso que les decía, es una de las joyas de la corona de la neurocirugía vascular.
Finalmente, debo mencionar algo que también lleva implícito a la plática. Cuando uno aprende de un maestro a hacer los bypass y esto se multiplica de un maestro la transmisión hacia varios alumnos, estos a su vez, cuando se desarrollen, van a poderlo hacer de la misma manera y de esta forma el uso y preservación de las técnicas de bypass se pueden multiplicar a lo largo de toda la gente que practica neurocirugía vascular. Por eso es importante dentro del proceso de evaluación de un bypass, primero ver cómo se hace un bypass, después entender lo que se hace, después hacerlo mediante la práctica, la práctica, la práctica, posteriormente enseñar a otra gente lo que uno ha aprendido y el grado máximo de actividad en el bypass es innovar, es decir, facilitar, crear nuevos implementos que faciliten la ejecución de esos procedimientos en vez de nuestros pacientes que tienen patología vascular compleja. Esto es simplemente también un homenaje a todos mis residentes porque de ellos aprende uno muchísimo. Hay un sistema de retroalimentación que muchas veces ellos nos impulsan cuando está uno con la audacia y el arrojo a hacer las cosas, volvemos a retomarlo de tal manera que es un toma y daca con todos ellos y son el motor que nos mantienen activos en nuestra actividad quirúrgica al máximo. Nosotros tenemos un curso de posgrado en neurocirugía vascular, como ustedes lo saben. Ahí hemos recibido neurocirujanos de varios lados, de México y de varios países, y pues todos ellos tienen la capacidad en un momento dado de desarrollarse y hacer lo que nosotros hacemos a nivel institucional. Y finalmente, pues muchas gracias por toda su atención. Creo que fue una plática larga, pero si hay preguntas, las podemos responder si hay tiempo por parte de ustedes. Gracias.